¿Qué tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca de la destrucción de Jerusalén. En Lucas capítulo 21, en los versículos 5 y 6, se menciona, igual que en el resto de los evangelios, Mateo 24, que los discípulos se acercaron a Cristo y le dijeron: Señor, mira qué hermosas piedras que adornan el templo. Mira los mármoles, mira el oro, mira la gloria del templo. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que no quedará de este lugar piedra sobre piedra que no sea destruido. Muy interesante ese pasaje porque muestra cómo en el judaísmo se había aprendido a confiar en las expresiones externas y no en el significado verdadero de las cosas. Ese templo, que estaba siendo hermoseado y remodelado por el rey Herodes en tiempos de Cristo, es el mismo templo que reconstruyeron Josué y Zorobabel cuando salieron de Babilonia y fueron a reconstruir el templo. Ese templo se lo conoce como el templo de Zorobabel. Es un templo que, cuando fue inaugurado, muchos de los ancianos que habían estado cautivos en Babilonia y que volvieron después de esos 70 años, probablemente personas de 80, 90 años, que habían visto la gloria del templo de Salomón y ahora veían este templo que había hecho Zorobabel, dice el profeta Ageo, que lloraron al ver cómo este templo era inferior al anterior, porque miraban lo externo. Sin embargo, Dios prometió en ese momento que ese templo, que ahora lo veían más pequeño, sin tanta gloria como el templo de Salomón, iba a ser santificado por la presencia del deseado de todas las naciones. Y ahí estaba Cristo caminando por las escalinatas de ese templo, santificándolo. Y no solamente lo santificó con su presencia, sino que lo purificó, porque 2 veces en su ministerio, al principio de su ministerio y al final de su ministerio terrenal, Cristo purificó el templo y echó a los cambistas y a los vendedores de animales y les dijo, ¿no? Esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Esa expresión cueva de ladrones hace referencia a Jeremías, porque en tiempo de Jeremías también la gente confiaba en el templo como un edificio que les iba a traer salvación, pero seguían cometiendo sus pecados, sus idolatrías, sus adulterios, sus mentiras, sus injusticias a las viudas y a los pobres. Así que Jeremías los reprendió con el Espíritu de Cristo, diciéndoles: si ustedes no cambian sus actos, si ustedes no se arrepienten, esta casa va a ser destruida. Va a venir del norte la destrucción, ¿no? El rey de Babilonia iba a venir, iba a destruir esta casa y va a ser dejada como Silo. Si Silo era el lugar anterior donde estaba el tabernáculo del desierto que fue traído por Moisés, donde estaban los sacerdotes, estaba Elí con sus hijos como sacerdotes, y el profeta Samuel fue llevado ahí a ser iniciado en el sacerdocio, y ese lugar fue destruido. El arca fue llevada de ahí por los filisteos por causa de la impiedad de los sacerdotes, por causa de la apostasía. Así que Jeremías les dice, ¿no? Ustedes confían en palabras mentirosas que dicen: templo del Señor es este. Ponen su confianza en el templo, pero no se arrepienten de hacer las cosas malas, por eso este templo va a ser destruido. Y lo mismo ahora Cristo, ¿no? Ustedes confían en los mármoles, confían en las grandes rocas, en las grandes piedras, en la hermosura del templo, porque el templo verdaderamente era hermoso, estaba quedando hermoso, pero no confían. Ustedes tienen que confiar en mí, les decía Cristo. Ustedes tienen que confiar en el que santifica el templo. Ellos se habían puesto a ver las cosas externas y no a ver la esencia del Evangelio. Tenían que confiar en Cristo, que era el que hacía santo ese lugar. Pero esa casa iba a ser dejada desierta. Cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos y no quisiste? Así que esta casa va a ser dejada desierta, ¿no? Entonces, Cristo profetizó que Jerusalén iba a ser destruida. Jerusalén iba a ser destruida. Y como les decía, pasó un tiempo, pasaron 40 años exactamente desde que Cristo dijera esas palabras de que esa casa iba a ser destruida, hasta que fuera cercada por los ejércitos romanos. De hecho, en Lucas 21, Cristo pone como señal para huir de Jerusalén a los cristianos: cuando vean a los ejércitos romanos, ¿no?, rodeando Jerusalén, huyan a los montes. Esta misma expresión aparece en Mateo 24, pero dice: cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. O sea que la abominación desoladora son los ejércitos romanos en el lugar santo.
¿sí? Es la presencia de Roma en el lugar que supuestamente debería estar la presencia de Dios. Y eso también tiene que ser una señal para nosotros en los últimos días, porque mucha gente dice, pero yo tengo que seguir asistiendo a mi iglesia porque este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Pero la señal para salir de ahí es cuando veamos la presencia de Roma en la iglesia, en el lugar en donde no debería estar, en el lugar santo, la abominación desoladora en el lugar santo. En la época de Cristo fue para huir literalmente de Jerusalén porque Jerusalén iba a ser destruida. Pero en nuestra época tenemos que tomarlo como una señal para salir de las denominaciones que ya tienen la señal de Roma. Ya vemos cosas de Roma, del catolicismo en la iglesia, entonces hay que salir de la iglesia. Hay que salir de la iglesia para ofrecer a Dios un culto verdadero, sin mancha, sin profanación. Tenemos que mantener un culto racional y agradable al Señor. No podemos nosotros mezclar nuestra adoración con la adoración de ídolos, con dioses falsos como es la Trinidad, la utilización de imágenes como se está introduciendo en las iglesias, incluso en la iglesia adventista, ¿sí? Y muchas otras cosas que no pertenecen a la adoración verdadera. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes. Preferible fuera de las grandes corporaciones religiosas, de las grandes denominaciones, entregar un culto verdadero a Dios, más que mezclarnos y arrodillarnos juntamente con los incrédulos o con los idólatras. No podemos introducir la idolatría en el culto verdadero. Pero volviendo a la destrucción de Jerusalén, este fue un paréntesis, volviendo a la destrucción de Jerusalén, pasaron 40 años desde que Cristo dijo que Jerusalén iba a ser destruida y que no quedaría piedra sobre piedra hasta que fue cercada por los ejércitos romanos. 3 años y medio duró el cerco que hizo el general Tito, el general romano Tito, sobre Jerusalén. Esos 3 años y medio hicieron que Jerusalén quedara desabastecida, que se cumplieran las profecías de Levítico acerca del castigo sobre Israel si no cumplían los mandamientos. Las madres terminaron comiendo a sus hijos por el hambre, ¿sí? Por el apuro, por el aprieto en el que fue puesta Jerusalén. Se estaban cumpliendo las maldiciones que Dios había hablado por boca de Moisés sobre Jerusalén. Durante esos 3 años y medio Jerusalén fue sitiada, pasaron hambre, fue debilitada, y cuando llegó el momento de destruir Jerusalén, el general Tito sabía que el templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo antiguo. Es decir, él conocía que ese lugar era hermoso, que era una obra arquitectónica impresionante, y él no quería destruir esa ciudad, no quería destruir la ciudad ni quería destruir el templo. De hecho, Flavio Josefo, el historiador judío que registra la destrucción de Jerusalén, él mismo intercedió ante el pueblo judío para que el pueblo judío se entregue a los romanos y se someta a Roma para preservar el templo y preservar la ciudad. Pero la arrogancia y el orgullo y el deseo, la presunción de que Dios los iba a proteger, hicieron que esta gente no se arrepintiera. La condenación ya estaba sobre esa nación. No se habían arrepentido. Habían rechazado al dador de la vida, que era Cristo Jesús. Lo habían crucificado fuera de la ciudad. Y ellos proclamaron: no tenemos más rey que César. Así que las palabras se tenían que cumplir. El general Tito intentó que sus soldados preservaran el templo. Cuando empezaron a atacar, la resistencia judía desató tanto la ira de los soldados que Tito no podía refrenar a sus propias tropas por la ira que ellos tenían. Y no solamente que mataron a todos, sino que incendiaron el santuario. El templo fue realmente destruido. A pesar de que Tito lo quería preservar, ese templo fue destruido. Y fue tal el incendio que las paredes del templo, que estaban revestidas en oro, se derritieron, se derritió ese oro. Y ese oro se metió entre piedra y piedra, ¿sí? Entre las hendiduras de la piedra, por el calor del incendio. Y cuando ellos terminaron de llevarse los despojos, empezaron a sacar hasta la última piedra para sacar el oro que se había metido entre las hendiduras de las piedras. Y así se cumplió las palabras de Cristo que decían: no quedará este lugar piedra sobre piedra que no se ha quitado. Hasta los cimientos fueron levantados para llevarse el oro. Los romanos se llevaron todo, se llevaron el oro, se llevaron todo.
Y así se cumplieron las palabras de Cristo 40 años después de que Él lo profetizara. Pero no solamente eso, sino que Tito fue recibido en Roma como un héroe. Fue un general muy querido por apagar una de las rebeliones que más dolores de cabeza le ocasionaba al Imperio Romano, que constantemente tenía que estar apagando rebeliones en diferentes lugares, pero Jerusalén era la ciudad más rebelde. Así que fue recibido con honores, y no solamente eso, sino que Tito llegó a ser emperador de Roma. Luego de su muerte, su hermano, en honor a Tito, uno de los emperadores y generales más queridos de Roma, levantó lo que hoy se conoce como el Arco del Triunfo, o el Arco de Tito, que ustedes pueden, cualquier persona que vaya a Roma se va a sacar una foto seguramente en el Coliseo, en el Arco del Triunfo, ¿sí?, en algún otro lugar, pero son lugares turísticos que están hasta el día de hoy, después de 2000 años se preservan para testimonio nuestro. ¿Y qué se puede ver en el Arco de Tito? Se puede ver la destrucción de Jerusalén. Se ven los soldados romanos llevándose el candelabro, llevándose los despojos de lo que fue el templo de Jerusalén. Esa casa fue destruida, fue dejada desierta. Y nos quedó no solamente el testimonio de la palabra de Dios, sino que también nos quedó el testimonio arqueológico o histórico, si queremos llamarlo, del Arco del Triunfo como un monumento a las palabras que Cristo dijo sobre Jerusalén. ¿Sí? Esa lamentación sobre Jerusalén, de que esa casa iba a ser dejada desierta y que iba a ser destruida, que estaba profetizado incluso en Daniel 9. ¿Sí? En Daniel 9 se habla acerca de la destrucción de Jerusalén por el rechazo hacia Cristo, hacia el Mesías. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de la destrucción de Jerusalén? Jerusalén es un símbolo del mundo. Jerusalén fue destruida por rechazar a Cristo, rechazaron al dador de la vida. Y este mundo va a ser destruido porque está rechazando la ley de Cristo, fundamento del gobierno de Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Así que realmente la destrucción de Jerusalén es una historia que tenemos que repasar. No tenemos muchos textos en la Biblia profetiza la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? No está los eventos del año 70 en la Biblia. Pero sí tenemos el testimonio histórico, tanto de Flavio Josefo como de otros historiadores, que nos muestran las enseñanzas, ¿no?, de que la palabra de Dios siempre se cumple y el resultado de rechazar la ley de Dios. La destrucción de Jerusalén es un ejemplo de la destrucción del mundo, por eso Mateo 24 mezcla la segunda venida de Cristo con la destrucción de Jerusalén como el mismo evento. No hay una separación, ¿sí? Jesús menciona las señales de su venida mezcladas con las señales de la destrucción de Jerusalén, y evidentemente tiene un gran paralelo, y hacemos bien nosotros en observarlo para estar preparados para la segunda venida de Cristo, para no rechazar al dador de la vida y así poder recibir la vida eterna en aquel gran día. Yo les voy a dejar en la descripción del video el capítulo 1 de este libro, que se llama La destrucción de Jerusalén. En el conflicto de los siglos, capítulo 1, se detalla estos eventos que yo estoy mencionando, y ustedes pueden sacar allí muchas lecciones espirituales. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle a me gusta, suscríbanse al canal, dejen aquí abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, y ya saben que si quieren colaborar con este servidor, si quieren ayudarme de alguna manera, les dejo un enlace en la descripción del video para que sepan cómo hacerlo. Les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga.